Bueno, muy buenos días a todos los presentes. La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional es una comisión constituida por docentes e investigadores de varias unidades académicas y centros de investigación de nuestra universidad. Y en esta ocasión nos hemos dado la tarea de desarrollar una serie de jornadas reflexivas en relación con el tema de la seguridad alimentaria y nutricional en estos tiempos de pandemia. Entonces, con esta idea, nuestra jornada de hoy se titula Seguridad Alimentaria y Nutricional y Prácticas de Economía Social Solidaria y se constituye como nuestra cuarta jornada de reflexión. Y en esta, pues también esperamos que ustedes puedan compartirla y que puedan también enviar esta información a personas que se interesen por este tema o que estén trabajando también con estos temas. Nosotros lo vamos a incluir dentro de la página del Facebook Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es la página de la CISAN, y también por el canal de YouTube de la CISAN. El día de hoy nos acompañan las siguientes invitadas, a quienes agradecemos el haber aceptado esta participación y sobre todo por su iniciativa para los temas que nos corresponden el día de hoy. Está con nosotros la licenciada Nadia Alvarado Molina, quien es docente e investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, compañera. Gracias, Marianela. Gracias, compañeras y todas las personas que nos acompañan. Un placer estar en este espacio. Gracias. También nos acompaña la máster Yassi Morales Chacón, quien es docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y es también coordinadora del programa de Economía Social Solidaria. Yassi también es miembro de la CISAN, de la UCR. Bienvenida, Yassi. Muchísimas gracias, Marianela, y gracias a todas las personas que están acá compartiendo. Bueno, gracias, Yassi. Mi nombre es Marianela Zúñiga Escobar, yo soy docente también en la Escuela de Nutrición y actualmente estoy coordinando la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, entonces estaré moderando esta actividad en la cual esperamos también aprender muchísimo y compartir sobre este tema. Entonces, muy buenos días, compañeros, muy buenos días también, muy buenas tardes, perdón, estoy yo en otro cassette. Muy buenas tardes también a los estudiantes del curso de SAN que nos acompañan, que sabemos que este tema también tiene mucho que ver con lo que ustedes están estudiando en el curso. Y bueno, el tema de esta jornada también nos permite conocer acerca de prácticas de economía social solidaria que existen en nuestro país y que se vuelven tan relevantes en nuestros tiempos. Esto en el entendido de que no se trata de algo nuevo, ¿verdad? Sabemos que es algo que nos caracteriza como seres humanos sociales. Entonces, en nuestro país contamos con diversas iniciativas de economía social solidaria que desarrollan diversas prácticas también de producción de bienes, de servicios, en forma asociativa, comercios o también intercambios justos y solidarios. Y algunos de ellos que incluyen también el trueque, finanzas solidarias, consumo responsable, o desde la agroecología. Entonces, para eso ya sí nos ampliará sobre este tema. A su vez, estas prácticas aportan una gran contribución y es fundamental para la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país. Entonces, sobre todo por esos aportes hacia el desarrollo humano y también por ser prácticas económicas que se conforman de valores más allá de lo económico. Entonces, para ampliarnos también sobre este tema, nuestra compañera Nadia nos va a hablar sobre esas nociones y esas definiciones de la seguridad alimentaria y nutricional y estas relaciones que tenemos con la economía social solidaria. Entonces, bueno, en ese sentido, hoy queremos ampliar este tema y sobre todo llamar a la reflexión acerca de nuestras prácticas económicas y solidarias y también para esto, ¿verdad? Cada una de nuestras invitadas contará con 15 a 20 minutos y posteriormente vamos a tener un espacio de 30 minutos de preguntas para que también nuestro público presente sus preguntas. Puede ser por medio aquí del chat del Zoom, ¿verdad? Alguno que quiera preguntar, ahí las vamos a estar recopilando para que ustedes le hagan a las invitadas. Entonces, bueno, Nadia, bienvenida. Queremos conocer acerca de la seguridad alimentaria y nutricional y cómo es esta noción y cómo la podemos relacionar con la economía social solidaria. Gracias. Gracias, Marianela. Si gustas, ¿me compartes la presentación? Sí, voy a poner acá.
Bueno, y darles la bienvenida a todos. Yo hoy voy a estar reflexionando sobre un tema que la seguridad alimentaria nutricional tiene mucho que reconocer, que es las personas voluntarias, ¿verdad? El voluntariado. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces pensamos en los recursos organizacionales, en los recursos económicos, pero pocas veces nos ponemos a pensar en cuáles son esas personas que van a estar colaborando. O si lo hacemos desde un punto de vista que a veces puede parecer más utilitario o más meramente administrativo. Entonces, en la tarde de hoy voy a estar conversando sobre este tema de las personas voluntarias. Yo quisiera iniciar con una frase que dice, busca a las personas que ayudan. Y esta frase, si quieres, aquí está la presentación. Ujú. Okay. Ajá, la siguiente, por favor. Entonces, justamente acá, como les decía, busca a las personas que ayudan. Y voy a leerlo, es una cita pequeña. Cuando era niño y veía cosas terribles en las noticias, mi madre, Nancy, solía decirme, busca a los que ayudan, siempre encontrarás gente ayudando a alguien más. Este es de un presentador de programa infantil de los años 60, 70, Fred Rogers. Pero realmente recuerda mucho esa esperanza en momentos en que enfrentamos situaciones difíciles. Siempre están personas ayudando, o sea, no todo es desesperanza, es simplemente saber encontrar dónde están aquellas personas. ¿Cómo se traduce esto en la SAM? Bueno, vamos a verlo a lo largo de esta presentación. Entonces, el 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado. Este es un decreto de la ONU desde 1985 y reconoce el rol fundamental de las comunidades y las personas que están ahí para el desarrollo económico y social. Y realmente el grado en que las personas participen en acciones voluntarias sin esperar una retribución económica, pues habla mucho justamente de los valores, de los logros, de las esperanzas de las comunidades y pues también apunta a dónde se encuentran las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales y también cuáles alianzas pueden existir con los sectores privados. Siguiente, por favor. Entonces, ¿quién es una persona voluntaria? Pues las personas voluntarias son todas aquellas que ayudan de una u otra forma, ¿verdad? Pareciera risible esa definición, pero muchas veces tenemos que preguntarnos de dónde vienen. Una cosa que es interesante es que no es como este imaginario del capitalismo de que es aquellos que contribuyen teniendo mucho y que dan a los que tienen poco. La verdad es que muchas de estas personas todavía no tienen sus necesidades resueltas y más bien son aquellas que cotidianamente eh, extienden esa ayuda más allá del círculo, ¿verdad? O sea, cotidianamente ayudamos a nuestras personas conocidas o esa red del amigo, del amigo, del amigo, ¿verdad? Entonces, acá debemos preguntarnos cuál es la definición de comunidad que tenemos, porque muchas veces el sentido de comunidad es lo que nos permite dar, compartir lo que tenemos y ese compartir muchas veces es en tiempo, en trabajo, muchas veces también es en recursos materiales, pero realmente está hablando de esas comunidades resilientes. Y también, pues, favorece estrategias colectivas para gestionar y enfrentar el riesgo. Siguiente, por favor. Entonces, una cosa que a partir de este conversatorio reflexionamos es que a veces está esta falacia de que las personas voluntarias son un recurso infinito, ¿verdad? Entonces, por eso puse acá y ayudaron felices para siempre, porque más allá del romanticismo o lo que uno pueda pensar a las personas voluntarias, la verdad es que las personas voluntarias existen a lo largo y ancho de nuestras comunidades y tal vez no los reconocemos como tal. Muchas veces están en las asociaciones de desarrollo, en los grupos comunitarios, prestando ayuda a quienes, no sé, por ejemplo, rescatando perros, gatos, cuidando a las personas que están enfermas. Y en estos momentos de pandemia, pues hemos visto también que personas que quizá antes no se pensaban como voluntarias están diciendo, ¿y yo cómo ayudo?
porque el ayudar también, como una de las primeras filminas, genera esa esperanza. Entonces es una situación una motivación que debemos entender y que debemos también reflexionar. Entonces, una de las principales cosas es que la resiliencia de las comunidades, en primer lugar, viene de la capacidad de autoorganizarse, ¿verdad? No es que alguien externo venga a decirles qué y cómo hacerlo, sino más bien que las mismas comunidades puedan encontrar esa capacidad de unirse, de dirigirse y también de conseguir sus metas y sus objetivos. También una cosa que sería una mala práctica sería ver a las personas voluntarias como mano de obra barata, próxima y permanente. Y por otra parte, algo que sí debemos evitar a toda costa es explotarlas, ¿verdad? En el sentido de que están donando cosas que son invaluables, su tiempo y su trabajo, ¿verdad? También como su conocimiento, sus redes, etcétera. Entonces, necesitamos reconocer, entender esa motivación y por otra parte, potenciarla. Siguiente, por favor. Entonces, acá recopilé algunas buenas prácticas de voluntariado. Quizá no son todas bueno, por el tiempo, ¿verdad? Un poco me quise concentrar en unas 5. Siguiente, por favor. La primera de estas buenas prácticas de voluntariado es, primero que no, como dije anteriormente, no es la gotita que se da a los que tienen menos, sino más bien que son comunidades con grupos vulnerables o marginados que se ven fortalecidos mediante esa ayuda mutua, autoayuda y también reciprocidad para salir adelante. Entonces, más bien es una forma de trabajo que deberíamos incluir siempre en cualquier proyecto que estemos colaborando desde la seguridad alimentaria nutricional. También muchas veces nuestro rol desde la universidad es ser un actor externo, entonces necesitamos colaborar con respeto ¿verdad? De que no somos quienes dirigimos, pero, es decir, o sea, sí dirigimos, pero que no marcamos todo el ritmo. Estamos dando pautas, pero estamos en un espacio de comunicación permanente. Y por otra parte, pues necesitamos valorar ese trabajo de las personas. La tercera práctica que quisiera rescatar el día de hoy es reconocer qué es lo que están ganando las personas voluntarias, cómo podemos mantener el crecimiento de esas personas. Y ahorita más adelante les comento un par de casos, ¿verdad? Un par de ejemplos, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención en estos años de vincularme con comunidades es que pocas veces todas estas personas que tienen capacidades de líderes, que se desempeñan como líderes, se autorreconocen como tales, que más bien están pensando que ellos hacen cualquier pequeña cosita, cuando más bien son quienes llevan a cabo un montón de actividades y un montón de tareas esenciales sin las cuales estas articulaciones no podrían llevarse a cabo. Siguiente, por favor. También que, bueno, esto ya lo mencioné, que las capacidades más valoradas son autoorganizarse y también forjar relaciones con otras personas. Definitivamente ese conocer a la persona adecuada, saber quién me puede dar un servicio, conseguir, no sé, desde una escalera hasta una persona para que organice una sesión de baile, pues es algo que uno como actor externo, como persona de la universidad, pocas veces lo va a hacer lo va a conocer si no es la propia comunidad. Entonces, ese trabajo de las personas líderes son realmente necesarias. Y por otra parte, las comunidades que más generan entornos propicios para el voluntariado, pues a la vez generan una resiliencia. Y esos entornos propicios básicamente son 3. Primero, un ecosistema para el servicio voluntario eficaz, es decir, puertas abiertas, proyectos que digan, que alguien diga, yo quiero colaborar y digan, sí, claro, no es venga y haga esto, sino más bien conózcanos y en qué quiere colaborar. También que forman alianzas, ¿verdad? Que no se cierran solamente al trabajo de su organización, sino que ven posibilidades de comunicación y de alianzas. Y por otra parte, que reconocen ese valor del trabajo de las comunidades. Siguiente, por favor.
Entonces, un par de lecciones aprendidas que, bueno, yo he estado trabajando en la universidad los últimos casi 10 años y dentro de ese trabajo he podido vincularme cada año en al menos un proyecto de acción social o de investigación. Entonces, y muchos de ellos han sido en SAN o nutrición pública. Entonces, un par de cosas que me gustaría compartir. Siguiente, por favor. Es la primera, ya lo mencioné, ¿verdad? Que a veces las personas no se reconocen como líderes. Y esto lo pongo de esta forma, los costos y beneficios del voluntariado no siempre se distribuyen equitativamente. Tenemos que entender que las relaciones, ¿verdad? Las mujeres en este caso asumen mucho trabajo voluntariado de voluntario informal, es decir, lo ven como ampliación de las labores domésticas. Por ejemplo, en Póngale Vida, un proyecto que trata de la prevención de la obesidad infantil, muchas veces era estas señoras asumiendo, bueno, yo hago los frescos, yo preparo el almuerzo, yo limpio baños para esta actividad de domingo familiar, yo consigo estos voluntarios, yo consigo estos premios y realmente lo ven como parte de sus labores domésticas, cuando en realidad, pues imagínense lo que costaría pagarle a una persona simplemente para que mantenga los baños limpios en una actividad de todo el día con 500, 1000 personas. Entonces, eso hay que reconocerlo. Y por otra parte, el acceso a oportunidades para el desarrollo de habilidades, creación de nuevas relaciones o acceso a recursos puede que no esté a disposición de todas las personas. Es decir, esas señoras que no se ven como líderes difícilmente van a decir, sí, yo participo en esta capacitación o yo quiero ir a este congreso o yo quiero ir con ustedes a presentar, qué sé yo, a la radio, a esta entrevista no sé, de un periódico local. Entonces, necesitamos también reconocer esos espacios porque la motivación no va a estar ahí constante. Y por otra parte, estas personas que son líderes, pues a la vez tienen un rol muy importante en vincular a otras. Por ejemplo, una de las grandes lecciones que nos dieron en Santo Domingo de Heredia en uno de los últimos años que participamos en Póngale Vida, era que una de las necesidades de la comunidad era vincular adolescentes y personas jóvenes. Entonces, la forma de resolverlo fue también ampliando la voz de estas personas jóvenes en cómo entendían ellos la prevención de la obesidad infantil. Gracias a una líder, Flor, encontramos el grupo de fútbol de la comunidad y bueno, cosa que a veces uno no se imagina, 20 adolescentes entre 12 y 21 años que se vinculan más que todo por estar jugando fútbol, pues estaban participando de forma activa en pensar cómo querían que su comunidad creciera, cómo veían ellos el tema de la obesidad infantil, cómo veían el tema del ambiente alimentario. Entonces son cosas que de verdad no debemos desaprovechar y más bien esa formación que se dio permite a la vez una cosa que para nosotros tal vez no es tan significativa, pero para la comunidad sí lo es, y es encontrar esas nuevas generaciones, esas nuevas personas que se vayan formando en el trabajo comunitario, ¿verdad? Porque además también quienes se quedan trabajando en las asociaciones de desarrollo muchas veces lo hacen por 20, 30 años, entonces pues llega un momento en que ahí hay que renovar esa fuerza de trabajo. La siguiente, por favor. Y la otra cosa que quería comentarles es que la forma en que interactuamos los actores externos, sea universidad, sean instituciones, con las personas voluntarias, es muy relevante. Por una parte, si desvaloramos a esas personas, podrían reforzarse las desigualdades. Y un ejemplo que quiero mencionar es una vez que logramos conseguir presupuesto municipal para el desarrollo de los domingos familiares. Lamentablemente, estos presupuestos necesitaban ejecutarse en cuestión de 6 meses y el trabajo que las personas voluntarias hicieron para conseguir los permisos, que, o sea, sin mentirles, eran como 80 formularios, pues llegó a desgastar por lo menos a 3 personas que eran muy líderes, que estaban ahí con tiempo, con disposición y que estaban llevando la batuta de este proceso. Entonces,
hubo un quiebre. Lamentablemente no supimos identificarlo en un momento de que se pudo haber prevenido. Llegó a un punto de quiebre y estas personas optaron por separarse del proceso que veníamos en conjunto. Entonces, también es una lección para nosotros, o sea, el tiempo de las personas es invaluable, el trabajo que lo están haciendo es ad honorem y realmente hay que ver hasta dónde podemos no exigir, sino más bien llegar a un acuerdo de un mínimo común, es decir, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo y más bien, pues, si es necesario, pues replantear los objetivos para cuidar a las personas, cuidar a este recurso humano que, pues, como digo, mientras y como he tratado de sistematizarlo, de presentarlo, son manos que ayudan, entonces definitivamente cada mano importa. Por cuestiones de tiempo, termino acá mi presentación. Muchísimas gracias y pues esperamos ampliar un poco más ahora en la sección de preguntas. Bueno, Nadia, muchas gracias por su presentación y sobre todo por enriquecernos sobre estos temas de participación de las comunidades, ¿verdad? Ese sentido de comunidad que es tan importante en el trabajo en seguridad alimentaria y nutricional. Justamente es un principio básico, esa participación de las personas y la forma en cómo se empoderan y se reconocen también. Ese reconocimiento que nos abre puertas para otras oportunidades de fortalecer habilidades es algo esencial y es algo que pues sin ese reconocimiento en el trabajo de seguridad alimentaria y nutricional definitivamente no se podría desarrollar porque justamente pensamos en ese desarrollo humano, ¿verdad? En ese desarrollo humano y cómo las personas también dentro de estos proyectos, estas acciones en seguridad alimentaria y nutricional pueden también sentirse como agentes y no solamente a veces como beneficiarias de algún proyecto, de alguna acción, sino también como agentes de cambio y de cambio de sus realidades, ¿verdad? En las que conviven y de las que conocen muchísimo. Muchas gracias por esta perspectiva que nos traes. Vamos ahora a Mucho pasar gusto. con Yassi, ¿verdad? Tienes también de 15 a 20 minutos, Yassi. Adelante. Muchas gracias. Quería preguntar si se ve bien la presentación. Es que yo la tengo como en reducido, pero sí se ve bien. Sí, se Sí, ve amplio. Ajá. ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Para mí, la verdad es una alegría trabajar con ustedes en este espacio porque igual con Nadia, con Marianela, con Marcela, hemos aprendido mucho. Digamos, yo he aprendido mucho sobre la SAN, ¿verdad? En estos años de compartir en la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y bueno, pues agradezco este espacio. Bueno, yo estaría aportando también desde la economía social solidaria y el vínculo con la seguridad alimentaria y nutricional. Yo retomé una definición que se había hecho de seguridad alimentaria y nutricional para el proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional, que fue un proceso en el que justamente la compañera Marcela participó durante varios años junto a otras organizaciones y otros compañeros de la Universidad de Costa Rica. Y se plantea que existe seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas en el territorio nacional tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos inocuos y nutritivos cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias culturales, asegurando su utilización biológica sin menoscabo de la satisfacción de otras necesidades humanas que les permiten llevar una vida activa y sana. Para mí, justamente en este proceso de compartir con las compañeras de nutrición, es que muchas veces pensamos, bueno, me ha enriquecido en el sentido de que muchas veces pensamos que seguridad es nada más el tenerla ahí en la casa y poder comerme, la verdad, la comida, pero justamente desde como he visto que se trabaja desde la universidad y en estos espacios, tiene que ver también justamente con la planificación de la producción en un territorio, las posibilidades, ¿verdad? El acceso a la tierra que tienen las personas, hombres o mujeres, personas refugiadas también en este caso, en esta coyuntura. Hace ya varios años estamos también con estas necesidades importantes de acceso a la alimentación y a la producción por parte de estas poblaciones.
y también dónde accedemos, ¿verdad? ¿Cómo accedemos? Si es en supermercados, si es en mercados locales. Entonces, este concepto de seguridad alimentaria y nutricional rescata mucho los aspectos culturales, la vida social, ¿verdad? Que nos permite responder a las necesidades que tenemos, y en ese marco hay toda una organización, ¿verdad? En algunos casos regulada institucionalmente, ¿verdad? Por ejemplo, las ferias del agricultor, con una ley de ferias del agricultor que promovió justamente este tipo de espacios para el acceso a alimentos de producción nacional, pero también otros muchos mecanismos y relaciones sociales no reguladas, ¿verdad? Como como un poco lo planteaba Nadia, ¿verdad? Que hacemos voluntariado y nos aportamos muchas cosas también a nivel comunitario, ¿verdad? Alimentos tanto a la familia como a otras comunidades cercanas. Y quería compartirles una definición de economía social solidaria. Hay muchas, digamos, aquí en Costa Rica se han planteado varias. Esta a mí me gusta porque integra diferentes miradas, ¿verdad? Esta definición es de la Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social Solidaria, que es una red global que está en los 5 continentes y que pasaron 2 años en un proceso de conceptualización, ¿verdad? Muy interesante, porque a veces uno dice, bueno, a ver qué posiciones van tomando más fuerza, qué posicionamientos, y al final fue un documento como de 5 páginas, ¿verdad? Para tratar de definir una práctica muy, muy diversa a nivel internacional. Pero bueno, este es como uno de los párrafos que concentra lo que entendemos por economía social solidaria, que es una economía que tiene en cuenta la dimensión social y ética en todas sus actividades económicas. Ahí subrayo la parte ética, porque justamente como seres humanos nos mueven ciertos valores y principios a actuar de una forma u otra, ¿verdad? Nuestros espacios y nuestras relaciones humanas y con otros, con el resto de los ecosistemas. También la economía social solidaria anhela producir, intercambiar y consumir bienes y servicios que respondan a las necesidades económicas, pero también necesidades sociales de las comunidades locales e internacionales. Esta valoriza el trabajo por encima del capital, ¿verdad? Aquí lo que es importante no es si usted puede comprar X acciones de una empresa, sino realmente lo que es usted como ser humano y lo que puede aportar a un colectivo y a una comunidad desde su trabajo, ¿verdad? Su objetivo es satisfacer las necesidades de los individuos y las comunidades en lugar de tratar de maximizar utilidades o ganancias financieras. Son unidades económicas dirigidas hacia la solidaridad, se fundamentan en un modelo de toma de decisiones democrático y un sistema de gestión participativa y transparente que tiene por objeto garantizar la propiedad y responsabilidad colectivas de los resultados de las actividades económicas, así como una movilización y contribuciones continuas para asegurar su éxito, el éxito de los emprendimientos económicos. Y ahí subrayo y retomo un poco también lo que decía Nadia, ¿verdad? El tema de la autogestión, la toma de decisiones democráticas, ¿verdad? La participación y cómo para la economía social solidaria un trabajo importante y que es un reto además en esta sociedad es generar una participación lo más equitativa posible, ¿verdad? Que hayan liderazgos diversos, ¿verdad? Que se podamos asumir responsabilidades según nuestros conocimientos, experiencias, intereses, ¿verdad? Que también trabajar muchísimo en lo que ahora llamamos habilidades blandas, ¿verdad? Que en esa capacidad de comunicarnos, ¿verdad? Para comprender y para construir en conjunto, y también manejo de conflictos, porque conflictos siempre hay entre los seres humanos, pero también justamente muchas veces son una oportunidad para mejorar, ¿verdad? Para mejorar y buscar el bienestar común a partir de visiones muy diferentes. Algunos valores y principios o criterios de la economía social solidaria, rápidamente los nombro: bienestar humano, sin fines de lucro, lo cual no quiere decir que es con ánimo de pérdida. Eso constantemente lo aclaran las organizaciones, dicen sí, podemos trabajar de forma voluntaria también, pero sin que eso implique un trabajo de un nivel de sacrificio tal que al final nos desgastemos y terminemos mal, ¿verdad? O terminemos con un emprendimiento que se cae. Entonces, por ahí, digamos, aclarar que el trabajo sí se remunera, si es posible, ¿verdad? Pero no se busca el lucro. Participación, autogestión colectiva,
responsabilidad y ahí corresponsabilidad, porque se es copropietario de un emprendimiento o de un proceso, ¿verdad? Es tener una identidad colectiva, somos una comunidad, un proyecto, un colectivo que está trabajando en algo y lo que hagamos bien o mal aporta o no, ¿verdad? Ese colectivo nos puede afectar o no. La solidaridad, la mutualidad, la cooperación, la equidad, y ahí en todo sentido, ¿verdad? De género, etaria, etcétera, ¿verdad? El valor de la justicia, y aquí social y ambiental, la transparencia, las relaciones y la creatividad como esa capacidad humana de transformar, de crear y generar nuevas propuestas siempre de acción y de reacción también ante diversas condiciones. Algunas prácticas de economía social solidaria que se identifican inicialmente. Bueno, a mí me gusta justamente empezar con esta, porque cuando se empezó a conceptualizar la economía social solidaria, lo que se ha hecho es ver lo que hay en el campo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la gente? Y como lo decía Marianela en la introducción, la solidaridad y la cooperación son parte de la vida de los colectivos humanos desde su existencia, porque somos seres que necesitamos de otros para sobrevivir, empezando por ahí, ¿verdad? Y después somos seres sociales que necesitamos también afecto, necesitamos reconocimiento, participación, identidad, ¿verdad? Y esa identidad es generalmente también en vínculo con otras personas. Entonces, se reconocen muchas otras de las necesidades sociales de los seres humanos y empezamos con una de las prácticas de economía social solidaria identificadas, las que vemos en las economías comunitarias indígenas y campesinas, que se basan en la solidaridad, la intercooperación y el cuidado de las personas y sus ecosistemas. A veces planteamos como si economía social solidaria son prácticas vinculadas a la producción, al consumo, a la distribución, a las finanzas, etcétera. Muchas veces las vemos en el marco de la asociatividad, pero también justamente las economías comunitarias indígenas y campesinas no tienen por qué tener una asociación para demostrar, digamos, para vivir esas prácticas, esos valores y principios de solidaridad, de cooperación, de búsqueda del bienestar común. Entonces, es algo que sobre todo de América Latina se ha ido reivindicando mucho, ¿verdad? La gestión y protección de bienes comunes y del territorio, bienes comunes como el agua, que aquí en Costa Rica justamente con las asadas que gestionan el recurso hídrico, son asociaciones sin fines de lucro que lo que buscan es el acceso al agua potable de sus comunidades, ¿verdad? La organización de la producción de bienes y servicios de forma asociativa, los comercios e intercambios justos y solidarios. En los intercambios se incluye tanto la compra y venta, que es a lo que estamos más acostumbrados y acostumbradas, pero también el trueque y los intercambios recíprocos que se dan de forma de donación, ¿verdad? No es que si yo te doy me tenés que devolver, pero generalmente en una comunidad uno se está donando, digamos, servicios, que una comidita a la vecina o al vecino, o que si tengo un árbol cargado de frutos, entonces regalo, ¿verdad? Etcétera. En esa lógica de la abundancia, ¿verdad? Del compartir. Y el consumo consciente y solidario de las personas, ya sea de forma individual o colectivo, y las finanzas éticas y solidarias también. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en el marco de la economía social solidaria? Todas las actividades económicas que nos podamos imaginar. Ahí nada más planteo algunas, ¿verdad? Agrícolas, pesqueras, artesanales, comerciales, servicios de cuidado y salud, software libre, finanzas, educación, comunicación, turismo comunitario asociativo y cualquier otro servicio profesional que quiera trabajar en ese marco de valores y principios, ¿verdad? Esta parte, digamos, que es la que quería detenerme un poquito más, los puntos de encuentro que vemos también entre la SAN y la economía social solidaria. Retomando el bienestar de las personas en el centro, ¿verdad? Lo que estamos buscando es que la gente esté sana, que esté saludable y esta parte, digamos, de la salud es mucho más amplio, ¿verdad? La capacidad de las comunidades en generar sus propios sistemas alimentarios y económicos, ¿verdad? Aquí retomo una foto de una actividad que hicimos en la Fundación Sol de Vida en Santa Bárbara de Santa Cruz con algunas semillas criollas, ahí hay algunos maíces, ahí está el maíz Congo, el más oscurito,
Importancia de los mercados locales, los canales cortos de comercialización y la creación y mantenimiento de redes socioeconómicas y culturales en los territorios. Ahí vinculándonos justamente a ese reconocimiento del conocimiento sobre los alimentos, ¿verdad? Lo que se puede producir en un territorio según su clima, pero también según su cultura, ¿verdad? La costumbre que tiene la gente de preparar de una forma u otra. Recuerdo que hace un tiempo decían que, bueno, que si chorreadas dulces o chorreadas saladas, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que según territorios hay unos que de una forma u otra, ¿verdad? Y cómo los mercados locales son espacios en los que también todas, digamos, si yo voy a comprar maíz tierno, pues me pueden dar la receta de cómo hacer las chorreadas ahí mismo en la feria, ¿verdad? Que no solo son espacios de intercambio de productos, sino también de mucho conocimiento, y que ese conocimiento me permite también alimentarme de una mejor forma y experimentar creativamente con los sabores que pueden generar esos alimentos. Generación de sistemas y políticas públicas que garanticen el bienestar de todas las personas, tanto productoras como consumidoras, así como de los propios territorios. En ese marco, bueno, la economía social solidaria ha visto la necesidad de generar cierta incidencia política, ¿verdad? Que se reconozca la forma de hacer economía que no busca el lucro y que busca más bien la solidaridad y el bienestar. Y eso porque el que no se reconozca hace que las políticas públicas que se desarrollan van dirigidas hacia otros sectores o otras formas de hacer economía y no hacia estas formas de hacer economía. Entonces, no es buscando ningún tipo de favoritismo, sino simplemente que se le comprenda y desde esa comprensión se pueda, digamos, también apoyar, igual que se apoyan otro tipo de emprendimientos. La educación y la formación colectiva, ¿verdad? Espacios de intercambio, aprendizaje compartido, la democratización del conocimiento, y ahí nos acercamos mucho también a la cultura libre, ¿verdad? Del conocimiento, pensar en que las semillas son patrimonio, ¿verdad? Entonces, semillas libres, conocimiento libre, software libre, ¿verdad? Tecnología libre. Democracia interna y lucha por la democratización del sistema económico y en general relaciones horizontales. Aquí en Costa Rica, desde hace ya varios años, ¿verdad? Y impulsados por diferentes movimientos sociales y también con apoyo institucional, se han generado encuentros de intercambios de semillas y santuarios, ¿verdad? Que buscan proteger las semillas criollas, reconocerlas, intercambiarlas, reproducirlas, y en esto, por ejemplo, a partir del 2012 se dio toda una lucha hasta el 2015 contra los organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Y se logró que en el 2015 se declarara el maíz criollo patrimonio cultural, y desde ahí una protección al maíz criollo. Luchas por el acceso a la tierra de mujeres, ¿verdad? Organizaciones de mujeres que han estado luchando por el acceso de la tierra por parte de las mujeres, luchas de Changuina, recuperaciones de comunidades indígenas, Terrabas, Bribris, Malecus, ¿verdad? Esa es una problemática importante en la que es viva, ¿verdad? Que estamos, que se están desarrollando en diferentes partes del país. También poder mantener las tierras ante la expansión de monocultivos, y por ejemplo en este caso en los chiles, que se ha dado una lucha de las comunidades campesinas. También luchas por el acceso al agua para la producción y el consumo familiar, pero también el disfrute cultural y comunitario, por ejemplo en Santa Bárbara de Santa Cruz, de Guanacaste, en Guasimal, en El Cairo también. Y ferias del agricultor. Ahí, digamos, desde las organizaciones con las que trabajamos plantean que se necesita una mayor participación de la producción local. También espacios físicos y virtuales, ahora que lo virtual pues es como una de las opciones, ¿verdad? Para intercambiar saberes, prácticas y trabajo entre las familias campesinas y organizaciones, para mejorar esas prácticas y poder ser más resilientes en este momento, ¿verdad? De cambios. Ferias locales asociativas de productos frescos y artesanales en el marco del comercio justo local. Ahí podemos identificar, bueno, ya participaron en estas jornadas anteriormente el Mercadito Azul. También está la Feria del Trueque, que tiene 21 años de existir, ¿verdad? Que es una feria orgánica aquí en San José.
mecanismos de venta directa bajo el sistema de canastas o pedidos por formularios por WhatsApp o páginas web, que eso ahora todavía más se está desarrollando, ¿verdad? Aquí reconocemos un trabajo que han hecho en Occidente y en el Valle Central unas jóvenes de Grecia, que son enraizadas, la gente del mercado Borbón, que se conformó como una cooperativa hace 5 años y incursionó desde hace un año en venta en línea también. Red de huertas urbanas, que han estado trabajando muchísimo justamente estos últimos meses en intercambiar información, intercambiar semillas para que la gente pueda generar sus huertas. También mecanismos institucionales como el programa de abastecimiento institucional. Perdón, ahí hay un error, pero bueno. Proyectos, también a nivel institucional, el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional que se está retomando actualmente en este año ante la pandemia. Y también a campañas de sensibilización a personas consumidoras para el consumo hacia la producción nacional y había puesto también solicitud del etiquetado y esa también es una campaña y una lucha que tienen compañeros ecologistas buscando el etiquetado de productos transgénicos y también otros etiquetados para que como consumidores podamos escoger producto nacional, producto, digamos, que sepamos que es agroecológico o no tiene transgénicos. Bueno, ese sería mi aporte por ahora. Gracias. Bueno, Yassi, muchísimas gracias, ¿verdad? Y bueno, sobre todo retomar también lo que hablas de esa relación con la autoorganización que nadie nos mencionó, ¿verdad? Porque justamente pues es un determinante importante y sobre todo esa forma de pensar en liderazgos diversos. Recuerdo una vez en una charla en la que asistí que hablaba la persona que estaba exponiendo que existen diferentes líderes en las comunidades y algunos son líderes que todo el mundo conoce y otros son líderes calladitos que están en una esquina y que de alguna forma están aportando, ¿verdad?, al proceso y que también tienen ese liderazgo. Y bueno, también muy importante lo que mencionas, ¿verdad?, sobre las diversas formas en que podemos pensar la economía social solidaria, porque justamente son prácticas diversas desde la producción, la comercialización, ¿verdad?, diferentes procesos dentro de toda esa cadena agroalimentaria que tienen que ver con prácticas de economía social solidaria. Retomo también algo que me parece muy importante y es esa identidad colectiva y la forma en cómo la economía social solidaria rescata la creatividad, ¿verdad? Porque justamente pues son acciones que surgen y que cada una es tan particular y que cada una tiene sus propias características y que cada una ha sido también ese proceso de construcción de un grupo de personas y que por eso es único, ¿verdad? Entonces, y pues que justamente tiene también esas características por esa gestión común que se realiza de los bienes en un determinado territorio, ¿verdad? No es lo mismo esos recursos que tienen en la zona sur a los recursos que existen en la zona norte. Y de acuerdo también a esos recursos que existen, a esas capacidades y forma de organizarse, las personas pueden también generar estos emprendimientos creativos, estos tipos de prácticas tan con tanta identidad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir viendo aquí algunas preguntas también. Otra cosa que me gustó fue lo de la lógica de la abundancia no desde la perspectiva económica, sino una abundancia que piensa en el valor del alimento y la importancia, ¿verdad?, de esas atribuciones que tiene la alimentación, más allá del precio que pueda representar, ¿verdad? Si bien es cierto, las prácticas de economía social solidarias no tienen como único objetivo el lucro, como sí lo tienen otros procesos económicos tradicionales o convencionales, sí, digamos, son prácticas que rescatan esos otros valores sociales y éticos principalmente. Entonces, bueno, vamos a ver, tenemos aquí una primera pregunta de Rebeca del Valle. Ella nos pregunta, ¿cuáles son los principales retos o dificultades para promover el implementar la economía social solidaria? ¿Cómo podemos hacerle frente tanto como miembros de la sociedad o como nutricionistas? Entonces, bueno, una pregunta para ambas, ¿verdad? Para complementarla. No sé si
No sé, si quieren, Sí, sí, respondo yo. adelante. Ok. Ajá. Bueno, retos hay muchos, pero justamente por un lado decía que hay a veces un entorno un poco adverso porque no se comprende, ¿verdad? Y desde las mismas universidades, ahora poquito a poco se va posicionando un poco más el concepto y el comprender las prácticas que existen desde hace mucho tiempo, pero justamente este reconocimiento y tanto desde la academia como del Estado, ¿verdad? Es para poder generar un entorno más fácil, digamos, para su desarrollo. Eh, lo planteo, digamos, un ejemplo muy concreto es, si querés abrir una tienda de una pulpería y sos una asociación de comercio justo, asociación colectiva, tenés que ir a la caja y tenés que ir al INS y tenés que tratar de explicarles que no sos una persona dueña del emprendimiento y que tiene mucho dinero y que de una vez tenés a personas asalariadas, ¿no? Las personas que están en ese emprendimiento lo que tienen a aportar al colectivo es su fuerza de trabajo y todo su conocimiento. Y, y entonces no se entiende que no haya una relación obrero-patronal, ¿verdad? Entonces se quisiera que estuviesen todas las personas aseguradas por la caja y uno dice, no, pero es que no tenemos el dinero para, digamos, estamos apenas empezando a emprender, ¿verdad? Ojalá en algún momento podamos tener un salario para todos y todas de una forma súper correcta, ¿verdad? Justa, pero al inicio, ¿verdad? No se entiende que no es eso, que no es una persona o un grupo de personas que quieren invertir en un negocio y que entonces de una vez alquilan un local, tienen a sus empleados, equipan el local y punto. No, esto es una lógica diferente. Entonces, son barreras que la gente se va encontrando y al querer formalizar su emprendimiento, pues se les dificulta por eso, ¿verdad? Porque entonces no le van a dar la patente en la municipalidad porque no pudo cumplir el requisito de la caja y del INS. Eh, y, y, son cosas que pueden, por eso digamos, por eso es que se decidió desde como hace una década más o menos, insistir un poquito en tratar de generar una cierta política pública que se comprenda, ¿verdad? Que esas diferencias. Esa es una. Por otro lado, bueno, un ámbito. Por otro lado, a nivel interno, estamos en una cultura en la cual se nos ha enseñado siempre a competir y a ver en la otra persona una amenaza, ¿verdad? Entonces, justamente poner en práctica estos valores y principios que estaban en esa diapositiva, a todos nos suenan súper bonitos. Y además, digamos, yo creo que coinciden tanto, digamos, si cualquiera que sea el sistema, digamos, religioso o espiritual de las personas, la mayoría siempre coinciden con esos, ¿verdad? Son muy valiosos, ¿verdad? Justamente porque permiten la convivencia humana, pero a la hora de llevarlo a la práctica, empezamos a competir con el compañero porque tal está posicionando mucho sus ideas y yo también quiero posicionar las mías y se dan roces y entonces fulanito me hizo una cara, ¿verdad? Y para mí, digamos, yo he vivido la, la economía social solidaria desde las asociaciones, porque desde que entré a la U conformamos una cooperativa hace 20 años, en algún momento. Entonces me tocó vivirlo mucho desde la asociatividad y después acompañándolo desde la universidad. Y realmente son espacios colectivos muy ricos para cuestionarse una misma, para darse cuenta de muchas cosas, de muchas reacciones y cosas que termina siendo una un poquito incoherente, ¿verdad? Entre los valores y principios que le gustan y quiere vivir y las reacciones que el mismo sistema, ¿verdad? Social, económico y político nos ha enseñado, ¿verdad? Desde muy pequeños y pequeñas. Entonces, el vivir la solidaridad, el vivir la cooperación, la transparencia, no pensar como, uy, es que si le digo le doy tal receta a tal persona, después se va a convertir en mi competencia y entonces me va a quitar el mercado, ¿verdad? Y eso pasa mucho en algunos territorios donde hay organizaciones pequeñitas que producen lo mismo. Cada una quiere invertir, por ejemplo, cada una quiere tener su centro de acopio, su centro de procesamiento y todo, pero todas son muy chiquititas, digamos, y no tienen la capacidad para invertir, pero ven a las otras como competencia. Y si más bien, si se pudiesen ver
como posibles aliadas podrían invertir juntas, ¿verdad? De un centro de acopio en el territorio. Podrían hasta pensar en un restaurante, una soda, ¿verdad? Retomando más bien hasta todas las diversidades y capacidades que se van sumando cuando se van sumando otras personas. Entonces, ese es uno de los retos internos, ¿verdad? Y que las organizaciones van trabajándolo constantemente, ¿verdad? No quiere decir que la gente no sea solidaria, sino que sí es un reto y que se va trabajando con el tiempo, ¿verdad? Esos son como los principales, digamos, hacia afuera y hacia adentro. Sí hay como generalmente la gente plantea necesidades importantes en las organizaciones para la inversión, para el financiamiento, ¿verdad? Que cuesta mucho porque como su fuerza es la fuerza de trabajo y no el capital, entonces para emprendernos a veces también se necesita invertir en algún equipo o un lugar, hacer un taller para poder hacer las jaleas, por ejemplo, etcétera. Entonces, el poder tener acceso que sea con condiciones lo más justas posibles, eso es una limitación. En muchos casos, conocimientos, capacidades o destrezas vinculadas a la gestión, ¿verdad? La gestión, pero gestión colectiva, no solo una gestión pensada vertical, ¿verdad? Un jefe que tiene un montón de departamentos, un gerente con departamentos y todo un organigrama, también toda la gestión que demanda mucho diálogo y muchos acuerdos para tomar las decisiones. Ese es un reto, ¿verdad? Que desde las universidades también es un reto para nosotros, ¿verdad? Desde el área de la gestión, el acompañar en esos procesos y el acceso a mercados, ¿verdad? Porque hay una competencia muy grande, hay multinacionales que han ido acaparando muchos mercados, ¿verdad? Y ritmos y una cultura del trabajo y que cada vez nos deja menos tiempo, ¿verdad? Para poder ir a comprar a la verdulería, ir a donde la vecina que hace tortillas, etcétera. Ya es como, no tengo tiempo, voy a un solo lugar y compro todo en el mismo lugar. Y eso, el acceso a mercados solidarios también es uno de los retos que surgen. Esos tres: financiamiento, capacitación o herramientas de gestión y el área de mercado justo son los que salen siempre cuando se trabaja en diagnóstico con organizaciones asociativas productoras. Yo a eso solo le añadiría, porque ya cubrió, pero una cantidad extensa de esos retos, esa necesidad también de las instituciones de flexibilizar, o sea, realmente necesitamos entender que los mercados, o sea, debería existir una variedad y no solo una única forma. Entonces, por ejemplo, en la universidad, cuando una trabaja en los proyectos de acción social, se da cuenta de que muchas cosas también una las va a asumir porque la universidad no tiene una forma de retribuir, de qué sé yo, si se compraron 5 gallinas para un arroz con pollo de la comunidad, pues la señora que me los vendió no me va a dar una factura timbrada. Y la U en ese sentido a veces se vuelve muy, muy rígida. Me acuerdo una líder, Alejandra, se me fue el nombre, Alejandra, de la Red de Mujeres Rurales. Bonilla. Gracias. Que ella decía, ella como vive en el campo toda esta situación, ella decía, ¿qué quieren que haga? Que le pase la tarjeta que me dieron en el banco por el trasero del caballo, ¿verdad? Porque realmente se vuelve compleja la situación y las universidades en ese sentido, y no solamente universidades, instituciones en general necesitan hacer ese reconocimiento de que no es solamente detrás del escritorio, de que no es solo valle centralista y que necesitamos concientizar. Entonces también una como gestora de estos proyectos necesita informarse, hablar, va a dedicar mucho más tiempo del que tiene nombrado para hacer estas gestiones, estas averiguaciones. Y por otra parte, pues a lo largo del tiempo también ir desarrollando esas capacidades, como decía Yassi, el poder organizarse, el poder que una pequeña colectiva tenga una factura timbrada o que tenga en las ferias del agricultor, que tengan esas capacidades, ¿verdad?
Pero las ganancias son infinitas, o sea, realmente el poder encontrarnos en esas colectivas, asociarnos, genera ese cuestionamiento que ya se nos decía a los sistemas, ¿verdad? A ese sentido de competencia, a encontrar realmente la esencia como humanos que somos, ¿verdad? Y por otra parte, que la organización tenga los valores súper claros, o sea, bien definidos y que se vivan, no solamente que estén escritos en una hoja. Esa transparencia, ese diálogo, ese conocerse, ese reconocer las capacidades de las otras personas y por otra parte entender que más allá de la competencia, o sea, la competencia no es con los otros, es con un sistema que a veces es muy brutal. Entonces, el poder unirse como región, como personas que están haciendo la misma tarea, más bien nos fortalece, nos ayuda a sacar las diferenciaciones de cada quien, lo que cada quien tiene que aportar. Y siento yo que definitivamente es un ejercicio en el que todos deberíamos participar alguna vez porque realmente nos ayuda a la economía social solidaria a ir derribando muchas barreras que hay en las comunidades y a ir pensando como sociedad en términos de más igualdad. Entonces, definitivamente es algo que necesitamos. Y por otra parte, yo creo que hay que también entender las sutilezas de procesos sociales que existen y que muchas veces son tan invisibles y tan naturalizados que pocas veces lo cuestionábamos. ¿Verdad? Quienes estuvieron en la charla de la mañana en prácticas selectivas, pues en la mañana conversamos con una líder de Sarapiquí que nos decía el tema de la violencia doméstica. Y ella decía, es que, ¿verdad? Acá se vive mucho, pero es que se vive no solamente en las formas más visibles y más, ¿verdad? Tangibles, pero también desde la culpa, desde el decirle a las mujeres quién va a cuidar a los chiquitos, porque usted no está, quién va a calentar, quién va a hacer el almuerzo, cosas así, ¿verdad? Como si fuera que un almuerzo que no esté la mamá ya la hace una mala madre. Entonces también hay que ir cuestionando todas esas formas de relacionarnos entre las personas y en el seno de las familias, que al final son quienes participan en muchos de estos procesos, entender que es un cuidado mutuo, no es solamente responsabilidad de una persona, es que todos los que pertenecemos a una familia nos cuidamos unos a los otros. Entonces, creo que por ahí también nosotros como personas que tenemos este privilegio de estudiar y de capacitarnos y de desmenuzar la teoría, pues cómo llevar eso a la práctica es también algo muy necesario. O sea, el entender esos mecanismos, no solamente que están en las otras personas, sino muchas veces en nosotros. Cómo es que estamos ayudando o no a romper o a reproducir un sistema de pensamiento. Sí, muchas gracias. Muy amplio este tema y muy rico también. Y sobre Nadia. todo, Bueno, sí, Creo que ya si quiere. pero Nela, ajá. sí, yo es que no había visto la otra parte o no retuve la otra parte de la pregunta de Rebeca, Sí, que era cómo podemos hacerle frente tanto como miembros de la sociedad. Ahí muy rápidamente me parece que la economía social solidaria ha estado siempre muy invisibilizada, ¿verdad? No se entiende muy bien qué es, a pesar de que ha sido como la base del desarrollo económico de muchos territorios. Entonces, haciendo visible, ¿verdad? Que hay otras formas de emprender y que no siempre es desde ser yo el jefe o la jefa, ¿verdad? Y tener empleados y empleadas, sino que también estas formas y que hay sistemas también productivos agroecológicos, que ahora olvidé mencionar que en esta parte de las prácticas económicas, tanto indígenas como campesinas, su base era agroecológica, ¿verdad? Hasta hace unos 70 años y todavía se mantienen muchos. Esos sistemas productivos también asociativos y también los espacios de comercialización justa y solidaria, ¿verdad? Hay asociaciones o cooperativas también vinculadas a la comercialización, tanto tiendas como mercados solidarios como los que mencionamos hace un rato. Entonces, el visibilizar que existen y que la gente diga, uy, mira, yo entonces en vez de ir a tal supermercado, podría ir a comprarle a la gente directamente
a tal feria, ¿verdad? O a la feria del agricultor, o a la feria, a otras ferias asociativas especializadas. Eso, y también se pueden desarrollar prácticas justamente de consumo solidario, ¿verdad? En ese sentido, y promoverlas. Y también algo que en Costa Rica digamos, a ver, se hizo en muchos otros momentos, ahora no tanto, las finanzas solidarias, ¿verdad? El grupo de personas que estamos aquí conectadas en este momento pudiésemos hacer un ahorro colectivo, digamos, ir poniendo en un fondo 1.000 colones, 5.000 colones, lo que podamos, y ya con ese fondo podemos decidir prestarle a condiciones muy diferentes a las que se le prestan en los bancos comerciales a la gente. Y así fue como nacieron muchas veces cajas rurales, fondos comunitarios, ¿verdad? Y muchos existen todavía, solo que la gente no los conoce y no tienen fondos supermillonarios, digamos, no tienen 500 millones de colones, muchos funcionan y están dando vueltas, ¿verdad? Y financiando muchas pequeñas inversiones familiares y comunitarias con 20 millones de colones para una comunidad específica, ¿verdad? Que ahí va rodando el dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que en estas épocas también de pandemia y para el sector público y los sectores que seguimos manteniendo un salario, el tema de las finanzas solidarias hacia emprendimientos que permitan generar trabajo, ¿verdad? Para toda la gente que ha quedado desempleada, ¿verdad? Que muchas veces está viendo cómo, por ejemplo, en mi familia hay gente vinculada al sector de turismo o el sector artístico que en estos momentos está vendiendo chimichurris, que está vendiendo otros alimentos, etcétera, ¿verdad? Está viendo cómo generar otros emprendimientos que, que generen ingresos, ¿verdad? Pero muchas veces se necesita cierto capital, ¿verdad? Un financiamiento. Entonces, para mí sí es importante en esta época pensar en formas de financiamiento solidario. Ojalá se diesen, ¿verdad? Y tengan bastante efecto las políticas a nivel institucional, pero también como seres, como personas en una sociedad podemos emprender desde las finanzas solidarias. Muchas gracias a las dos por ampliarnos en este tema. Bueno, tenemos varias preguntas. La profesora Marcela aquí nos tiene también otra pregunta. Vamos a ver. ¿Tiene relación la economía social solidaria con la posibilidad de una sociedad más igualitaria? Esto pensando en que somos una de las sociedades más desiguales en América Latina. Tal vez ahí agregar, bueno, todo lo que ya hemos conversado en esta primera pregunta tiene mucho que ver. Yo pensaría también en el tema de que la economía en muchas ocasiones la sentimos como algo desconocido, como algo que es más grande que nosotros y realmente es simplemente la administración de los recursos que tenemos. Entonces, el poder acercarnos con un lenguaje más propio, el poder entender que digamos, invertir no es solo invertir en la bolsa de valores, es invertir en algo que sea para la familia, que sea perdurable. Es decir, por ejemplo, si voy a viajar, no voy a comprar la primera maleta que en el primer viaje se deshace. Mejor invierto un poquito más en algo que me va a durar por más tiempo. Entonces, ese tipo de educación financiera creo que debería ser, por un lado, primero más accesible para todos, no sentirlo como algo ajena y también entender, como nos decía Yassi, esto de las cajas rurales, el que con poco, ¿verdad? Muchas más personas se benefician. Ahí tal vez se me ocurre que en estos momentos ha habido también todo este redescubrimiento de que en nuestras comunidades locales hay gente que produce tantas cosas, no solo en Amazon, ¿verdad? ¿Verdad? Que es una de las grandes injusticias de este momento, que por cada segundo Jeff Bezos gana como no sé cuántos millones de dólares. Entonces, realmente es eso, es encontrar las posibilidades en nuestra comunidad de gente que está haciendo y que más bien muchas veces es un trabajo como más cercano, ¿verdad? Uno puede incluso pedirlo, no lo quiero azul, lo quiero multicolor, ¿verdad? Entonces también es un trabajo más individualizado por un lado, y por otra parte también muchas comunidades han abierto muchas experiencias que han tenido esta posibilidad de hacer trueques, de hacer incluso sus propias monedas, porque
como nos decía doña Marlene en la mañana, muchas veces lo que falta es el dinero, el flujo de caja, ¿verdad? Está ahí, pero está en los bananos que todavía, en los plátanos que todavía no se han vendido. Entonces, el poder hacer esa propia moneda, ¿verdad? Le da mucha autonomía a las comunidades y permite también establecer esos mecanismos de reconocimiento del trabajo y del comercio justo, del precio justo, ¿verdad? Que es algo que va más allá de si es barato o caro, es verdad, es cuánto trabajo y cuánto costo se invierte y también que, como decía ya, si no es solamente, ¿verdad? Muchas veces no es por lucro, es por esa satisfacción de necesidades. Ujú. Sí, muchas gracias compañeras por todos estos buenos aportes, pensando en lo que decían ustedes también ahora sobre el vivir la solidaridad, ¿verdad? Qué importante en estos tiempos de pandemia y cómo, digamos, muchos hemos experimentado también con mayor intensidad este proceso de vivir la solidaridad y que pues como sabemos, ¿verdad? Va más allá de un tema económico, sino que también tiene que ver con ese sentido de comunidad, de convivencia, de organización, y de una organización no solamente desde los actores que forman parte de los procesos de producción, sino también una organización de nosotros como consumidores, consumidores responsables. Tengo acá un comentario de María Ganesa Valverde. Ella dice, bueno, yo tengo un comentario nada más con respecto a eso que ya se acaba de mencionar acerca del mercado justo. Es una realidad que estamos inmersos en una sociedad donde el tiempo cada vez se ve como más disminuido y las personas preferimos lo más fácil y rápido. En lo personal creo que es en este tiempo que llevamos de pandemia, eh, en lo personal creo que en este tiempo que llevamos de pandemia me ha permitido abrirme ante un panorama donde podemos ir haciendo pequeños cambios para apoyar estos mercados locales y aportar de alguna manera en la economía social solidaria. Principalmente se ha visto reflejado en el consumo de alimentos de la casa. Es súper gratificante también sentir que tal vez con una compra local, una vez ay, perdón, es súper gratificante también sentir que tal vez con una compra local, en vez de preferir comprar de forma masiva, cambia mucho y se ve mucho a nivel de calidad. Estamos ayudándonos entre todos. Un reto personal para este tipo de acciones es en definitiva la planificación, cuyo empuje es crear conciencia en estos aspectos y para esto es necesario desaprender para reintegrar nuevas formas de vivir. Qué bonito, María. Yo creo que usted resume muy bien muchas cosas que hemos estado conversando y qué motivante también saber que estamos en una frecuencia, los que estamos aquí reunidos esta tarde. Vamos a ver, tenemos aquí también otra pregunta. Dice, ¿cuáles, vamos a ver, cuáles iniciativas hay en la UCR para promover en su comunidad la economía social solidaria? Recuerdo con mucha nostalgia que en la U hubo una cooperativa donde podíamos comprar los libros y todo lo necesario para la vida de estudiante, e incluso más cosas, y era una cooperativa de empleados de la U. Bueno, yo quería aprovechar, voy a reaccionar hacia esa pregunta, pero anteriormente también hacia otra. Con respecto a la pregunta vinculada a las desigualdades, ¿verdad? Si se podemos buscar una sociedad más justa de la economía social solidaria y más igualitaria, yo pienso que desde ese reconocimiento de la diversidad de los seres humanos y viéndoles como algo natural, ¿verdad? Lo digo porque además venimos con una visión positivista, ¿verdad? En la cual se pensaba que lo raro era una desperfección, ¿verdad? Y no, en realidad la naturaleza nos muestra que hay diversidad enorme en las especies, ¿verdad? Y en los seres humanos y en la sociedad todavía más, ¿verdad? Entonces, pensarlo desde la complementariedad, ¿verdad? Que esa diversidad nos permite complementariedad y aportar más para una sociedad justa. La economía social solidaria, reconociendo esa humanidad, los derechos de las personas, la dignidad del trabajo de las personas, también permite un mejor aprovechamiento, como lo decía Nadia, de los recursos, pero también una mejor distribución, porque a partir del hecho en el que somos un colectivo y no sé, vendimos
300 quintales de frijoles con una cosecha o una venta que hicimos juntos, ahí no es una familia la que se va a ver beneficiada de esa venta, va a ser una distribución que se va a dar, digamos, también entre las diferentes familias, o los servicios también, ¿verdad? La distribución del dinero, digamos, o la riqueza que se generó o el ingreso que se generó con el trabajo que se hizo, la decisión de cómo se va a distribuir se va a tomar de forma colectiva y va a buscar beneficiar a las personas a partir de su trabajo, pero también a partir de sus necesidades. Y ahí pongo un ejemplo muy interesante. En la economía social solidaria no siempre, y yo ya conozco varias organizaciones que no han dicho, digamos, por ejemplo, si una señora tiene 8 hijos y una y producieron más o menos lo mismo, el colectivo dice mejor le damos un poco más también a la que tiene más hijos porque sabemos que tiene más necesidades y queremos que esté bien, entonces del trabajo colectivo le aportamos un poquito a ella también. Entonces son decisiones que se toman, digamos, que no están puestas en una regla general, ¿verdad? Son cosas que la gente decide en sus propios colectivos, pero lo decide a partir de la búsqueda del bienestar común. Y no todos tenemos exactamente las mismas necesidades y las mismas condiciones. Entonces, a partir de esa búsqueda de bienestar es que se toman las decisiones. Entonces, sí se busca en esa mejor distribución de los recursos, ¿verdad? Ese bienestar y entonces mayor equidad e igualdad también en temas económicos. Y con respecto a la iniciativa de la UCR, a lo interno, algo que a mí me parece muy interesante es que en acción social, muchos proyectos de acción social trabajan con organizaciones asociativas. Cuando una participa en Expo UCRs, la mayoría, digamos, puede ser un 80%, tiene algún vínculo con organizaciones en diferentes partes del país, pero al no hacerlo bajo una óptica un poco más sistémica, ¿verdad? Desde una economía social solidaria en la cual las diferentes actividades están guiadas por ciertos valores y principios, muchas veces terminamos aportando cosas muy puntuales y sin ver que teníamos la oportunidad de aportar un poco más amplio, ¿verdad? O aportando una necesidad técnico-productiva o una necesidad de cierta capacitación en temas o conocimiento en temas de gestión o de mercado o de organización, pero al no verlo, ¿verdad? Como una forma solidaria y colectiva, comunitaria de buscar tener sus medios de vida y su vida en general, porque no solo termina la gente compartiendo lo económico, sino muchas otras cosas más, ¿verdad? Sobre todo hay muchas organizaciones de mujeres productivas que ellas dicen, bueno, sí, producimos, tenemos un ingreso, pero sobre todo tenemos una familia, ¿verdad? Las compañeras se convirtieron en nuestra familia, ¿verdad? Es un sostén emocional, social, es un espacio de crecimiento importante también. Entonces, por ahí, digamos, la UCR tiene un gran potencial, ¿verdad? En poder acompañar de una forma más integral también a las organizaciones. El programa de Economía Social Solidaria que se creó hace 5 años articula varios proyectos que justamente están buscando eso, ¿verdad? El que haya una mejor comprensión de qué es la economía social solidaria. Entonces, desde la investigación, desde la acción social y desde la docencia se está trabajando en eso. En la UCR tenemos la Junta de Ahorros, que la Junta de Ahorros es una iniciativa de financiamiento, bueno, de ahorro y crédito asociativo, solo que no lo vemos como tal, nada más vemos como el lugar donde vamos a pedir para alguna inversión que queramos hacer, pero digamos, quienes somos codueñas, digamos, y quienes estamos dando el capital para que funcione, somos las personas trabajadoras de la universidad. Y en ese sentido, por ejemplo, yo hablaba con el gerente y yo le decía, bueno, en esta coyuntura en la que alguna gente, por ejemplo, lo que tiene es un cuarto de tiempo, un octavo de tiempo con la U y perdió el otro trabajo que tenía, podría ser interesante e importante también el abrir una línea de crédito o una cartera para emprendimientos, ¿verdad? Para que las mismas personas trabajadoras de la U puedan emprender, ¿verdad? Para complementar sus salarios y poder resolver sus necesidades, ¿verdad? En algún momento estábamos viendo la posibilidad si se podía también para sus familiares, pero parece que por ley no,
que por la ley que creó la Junta no se puede, pero por lo menos para directamente las personas trabajadoras sí podrían. Pero como personas trabajadoras y hasta los mismos estudiantes, hay cooperativas de estudiantes en colegios que terminan resolviendo las necesidades de útiles, de inversión en fotografías y de un montón de otras cosas. En los colegios técnicos profesionales hay cooperativas agropecuarias de jóvenes estudiantes que hacen sus yogur, sus quesos y todo, y es un ingreso, ¿verdad? Para los estudiantes que están en la cooperativa. Entonces, sí hay mucho potencial. Muchas gracias, Yassi. Bueno, sin duda, ¿verdad? Muy enriquecedor. Se nos extiende bastante, pero bueno, no quiero dejar pasar aquí algunos comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la profesora Marcela indica: el próximo gran salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir. Luego también aquí tenemos un estudiante que nos dice que, bueno, le gustaría saber cómo ser parte de estas organizaciones para poder aportar su granito de arena, ¿verdad? Y en ese sentido, yo tenía también una preguntita similar, porque actualmente pues se han generado diversos emprendimientos familiares, ¿verdad? Y comunitarios a raíz de esta situación de la pandemia, asociativos, en red, familiares. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que ustedes consideren son importantes a tomar en cuenta para que estas personas que están interesadas en generar estos emprendimientos puedan también, como dice aquí el compañero, dar ese granito de arena, o más bien sumarse a estas iniciativas y estas prácticas de economía social solidaria, ¿verdad? Que tal vez muchas veces desconocemos que se les llama de esa forma, pero que estoy segura de que muchos de nosotros en muchos momentos hemos sido parte de estas prácticas. Entonces, muy importante sí visibilizarlo de esa forma. Y pues qué bueno que muchos están aquí en este conversatorio, ¿verdad? Para conocer un poco más sobre el tema. Entonces, Yo compañeras, diría que tal vez empezar por cuál es el sentido de comunidad que tiene uno, cuál es la definición de comunidad, porque lamentablemente hay muchos lugares donde hay solo residenciales, barrios cerrados, entonces, o incluso dentro de nuestro barrio no conocemos a las personas que son vecinas. Entonces, por ahí empieza. Si uno amplía ese sentido de comunidad, esa definición, empieza a querer que las otras personas también estén bien. O sea, si yo tengo un palo de mangos y está produciendo y produciendo, empiezo a regalar, empiezo a ver si alguien necesita para producir, qué sé yo, jaleas o conservas. Entonces, por ahí es donde empieza, es decir, ese conocerse uno, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades, reconocer a las otras personas. Creo yo que empieza eso, o sea, empieza esa capacidad asociativa de poder asociarnos y poder trabajar en equipo y no solamente trabajar, ¿verdad? Cada persona, pero como en un grupo, ¿verdad? Y por otra parte, esto que decía Yassi, el que cada grupo defina cuáles son esos valores. Y acá tengo el ejemplo de Ostional. Ostional es una comunidad, ¿verdad? Que vive mucho de esta relación tan íntima con los huevos de tortuga. Entonces, uno de los valores que tienen ellos es que aunque todas las personas que son parte de la asociación pues tienen que dar cierto número de horas a la semana en trabajo, limpieza en la playa, en la asociación, etcétera, pues también tienen sus excepciones. Por ejemplo, aquellas personas de mayor edad, ¿verdad? No necesariamente les exigen eso, pero sí están cuidándolas, ¿verdad? Como parte de la asociación, las personas embarazadas. Entonces, es ese reconocimiento de que si estamos bien como comunidad, pues eso nos va a aportar muchos más beneficios que solamente acumular unas riquezas, ¿verdad? Sino el bienestar que produce es mucho mayor. muchas gracias, Nadia. Yo ahí No sé si aportaría, ya... sí. Entonces, ¿cómo aportar? Nadia hizo énfasis en la práctica de la donación, ¿verdad? Como práctica, y justamente nosotras antes de organizar estas presentaciones habíamos hablado de que a veces la donación se ve algo como
bueno, le doy un poquito ahora porque está en una situación difícil, pero en realidad hay muchos sistemas que se han mantenido de forma recibiendo, ¿verdad?, donaciones. Y planteábamos justamente que personas que tienen mejores condiciones socioeconómicas generalmente en su vida han recibido muchas donaciones, justamente heredadas en su familia, en su núcleo familiar, que buenos estudios, una buena nutrición, que bueno, muchos cuidos, ¿verdad?, etcétera. Y que hay otra gente que no, que sus condiciones son otras, y entonces por eso es muy válido el que el Estado tenga ciertas políticas específicas para estos sectores, y que también las personas como sociedad organizada o como personas individuales busquemos aportarle a ciertos sectores que, que, han estado en situaciones de mayor vulnerabilidad y que han recibido menores donaciones en su vida. Y por otro lado, el consumo organizado, ¿verdad? Ahora está pasando a veces porque las familias, digamos, si hay personas en riesgo, entonces hay una persona que va y hace las compras para varias personas, ya sea en la feria o, digamos, a mí me pasó al inicio de la pandemia que yo hacía las compras para 4 familias diferentes. Y eso pensándolo a cierto grado, ¿verdad? También el consumo organizado permite hasta el disminuir precios, ¿verdad? Por ejemplo, yo que compro el detergente y el desinfectante como 2 veces al año, compro cantidades grandes, ¿verdad? Y compro para mí y para mi mamá y otro núcleo familiar más. Y tengo un precio de distribuidora. Digamos, no tengo el precio de cuando voy y compro en una feria o en una tienda, sino que me dan un precio de distribución porque compro en volumen. Para ellos no es un gran costo porque no me lo están trayendo todas las semanas, sino que me lo traen 1 o 2 veces al año. Y eso también es interesante para los hogares que están disminuyendo sus ingresos, ¿verdad? El organizarse con otros hogares en la comunidad y poder hacer consumos a una escala mayor permitiría, ¿verdad? Cuando se hace a la fuente, a los productores directamente, permitiría una reducción del costo al final, digamos, de ese consumo. Entonces también ese consumo organizado puede ser. Organizaciones, hay mercados asociativos como el de Mercadito Azul, que es de productores y consumidoras, y también el del Trueque. Entonces también interesante como persona consumidora formar parte de estas iniciativas. Y también en general con personas profesionales como pues están en proceso de formación en la UCR, el emprender colectivamente de forma profesional bajo los valores y principios de la economía social solidaria también es súper importante, ¿verdad? En vez de pensarse individualmente como, bueno, voy a ponerme yo mi servicio, ¿verdad?, de consulta profesional, podemos hacerlo colectivamente y también basados en esos valores y principios podemos ver si queremos, qué impacto queremos tener en la comunidad, ¿verdad? Y qué tipo de servicio y a qué costos, etcétera, podemos brindarlo. Entonces esa es otra forma a mediano plazo, posiblemente. Y qué importante también ahora que tenemos a este grupo de estudiantes que también nos acompañan, escuchar, ¿verdad?, sobre estas iniciativas o sobre estas acciones que se pueden desarrollar y que en realidad también nos sintamos parte de ese proceso de economía social solidaria como consumidores, pero también, ¿verdad?, como posibles productores de bienes y servicios en esa lógica de valores que de una forma solidaria también permite que haya un beneficio mutuo para muchas personas. Entonces, yo creo que, bueno, podríamos seguir conversando muchísimo sobre este tema. Es muy enriquecedor y en lo personal, como dice también ahí una de las personas que comentó, en este momento de pandemia, pues sí, sabemos que hay crisis, pero también hay buenas oportunidades. Y yo pienso que para la economía social solidaria se abre una ventana muy importante, una oportunidad, un nuevo perfil también de consumidores que de alguna forma se percibe que son más conscientes, ¿verdad? Hay una mayor conciencia de lo que sucede, de ese bienestar humano y también del planeta, de un poco más de aproximarse a esos alimentos, a esos productos, a esos servicios, de pensar quién lo produce, a dónde se produce. ¿Será que aquí en mi comunidad hay alguien ahorita en el barrio que está vendiendo algún almuerzo? ¿O será que hay alguien aquí en el barrio que está produciendo?
esa cercanía y ese poder conocer la trazabilidad de alguna forma, ¿verdad? De dónde viene ese alimento, yo siento que es algo que ahorita, en este momento, existe pues como más conciencia, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, pues ver sí, la pandemia con todas sus dificultades y todo lo que trae, pero también cuáles son esas oportunidades para mejorar nuestra situación de seguridad alimentaria y nutricional en el país. Y qué mejor pensar en estas acciones de economía social solidaria que nos abren una gran puerta, una gran ventana para pensar en formas de comercializar, de producir, de comprar, de vender, desde los valores sociales, éticos y culturales también. Bueno, no sé si las compañeras tienen algo más que decir. Pienso que ha sido muy interesante, ¿verdad? Todo lo que hemos conversado. Nadia, Yo, Yassi, ujú. ajá, Yo Nadia. tal vez aportar eso, que digamos Ujú, como nutricionistas, mucho de nuestro reto es ayudarle a la gente a que se lo crea, ¿verdad? A que ujú, esa organización es posible, ese emprendimiento es posible, porque, bueno, Marianela no me deja mentir, cuando hemos trabajado con agricultores, eh, son personas súper capaces, son personas que han estado haciendo este trabajo 20, 30 años, administrando sus negocios, sus fincas, sacando adelante a sus familias, pero se ven como no, yo no puedo, yo no soy emprendedor, yo no soy empresario, entonces eh, está esa barrera mental, ¿verdad? O sea, ya lo hacen en la práctica, pero el autodenominarse como que pareciera ser el miedo más grande. Entonces, esto, por un lado, también como mencioné antes, en la comunidad siempre hay las señoras que uno les dice, quiero A, y ya te tienen A, B, C, D, de contactos, de recursos, de posibilidades, pero cuando uno les dice, usted debería ser la líder de este proceso, no, yo no soy líder, usted dígame qué hago. Entonces, como nutricionista, yo pienso que ese es uno de los grandes retos, cómo ayudar a la gente a que se lo crea y a que crea en esas capacidades que ya tiene. ujú. Sí, Nadia, y qué bueno que tocas ese punto. Yo creo que uno de los principales valores es justamente el conocimiento de las personas, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento que tienen esas personas, de verdad, muchas veces no saben que es un gran aporte, un gran valor, pero porque también nosotros como sociedad muchas veces lo minimizamos o no le damos el valor que tiene y que Sí. realmente hacen la diferencia. ¿Verdad? Es ese contacto humano y el reconocer esas habilidades, destrezas, esos conocimientos innatos. Eh, sí, muchas gracias. Entonces, no sé si ya si tenía algo más que aportar. Y en ese mismo sentido, Ajá. justamente como estamos muy acostumbrados a una lógica de emprender y una lógica Ujú, de producir, etcétera, muchas veces quienes no están cumpliendo con esa lógica sienten que no lo están haciendo bien, que no están alcanzando los parámetros, ¿verdad? ujú, Eh, y justamente la economía social solidaria, al reconocer la agroecología, al reconocer todos los conocimientos, la gente lo que tiene ahí es un laboratorio experimental biológico, químico, físico, social, ujú, comunitario, etcétera, ¿verdad? Solo que se les ha puesto un modelo al que tienen que responder y no calzan en ese modelo. Entonces, por eso también para mí es súper importante el que se reconozcan esas otras formas, ¿verdad? Y no reconocer nada más como si existen, sino el valor que tienen, ¿verdad? Como decía Nadia, resuelven la vida de las familias, ¿verdad? Y lo resuelven de una forma más solidaria, con mayor convivencia, con una relación comunitaria más fuerte, ¿verdad? Y los tejidos sociales justamente en este momento son indispensables, ¿verdad? ujú, ujú, En esta situación de crisis, el tener gente, ¿verdad? Cercana, aunque puede ser que no físicamente, pero digamos, tener ese sostén sí. es súper importante. Y también quería retomar algo que dijo una de las personas que participó ahora sobre lo gratificante que puede ser el consumo local. Digamos, es que son personas, digamos, no es un producto que que está en una góndola de un supermercado que no tenemos ni idea de quién lo produjo ni cómo. A veces nada más dice empacado en. Entonces, cuando sabemos que son personas y que son personas de un territorio que están en X situación, ¿verdad? Ya tiene otros valores, ¿verdad? No solo es un valor de consumo, sino es un valor
social, ambiental, cultural, político en el sentido de que estoy decidiendo a quién le voy a aportar, ¿verdad? También, qué tipo de sistema, qué tipo de producción, qué tipo de relaciones quiero apoyar con mi compra, porque si sigo aportándole a las multinacionales, pues lo que estoy alimentando son sistemas de mucha explotación, ¿verdad? Y es el tema de la calidad, que justamente ella lo planteaba, ¿verdad? Correcto. Retomar esos valores. Súper importante. Bueno, yo quiero agradecer porque en realidad ha sido un conversatorio bastante reflexivo. Yo sé que todos los que estamos aquí nos vamos con esa intención también de prácticas de economía social solidarias y de visualizarlas, de identificarlas, de también ser parte. Y sé que muchos de nosotros también ya somos parte. Quiero agradecer también a las compañeras. Y bueno, el tiempo de verdad que se nos hizo súper cortito. Cuando ya uno está en las conversaciones y escuchando cosas tan interesantes. Bueno, aquí nos dice la profesora Marcela que sería importante que compartiera sobre el mapeo de organizaciones de economía social solidaria que se está realizando en este momento. Eso es importante, sobre todo para conocer, ¿verdad?, cuáles son todas esas experiencias que hay en nuestro país actualmente. Sí, gracias Marce por recordarlo, porque es que hay tantas cosas que una quisiera compartirlo todo, pero eso sí es súper importante de aportar. Tenemos un formulario con el cual estamos haciendo un diagnóstico de organizaciones y de prácticas, porque no todas están, digamos, organizadas, sobre todo de la parte agroecológica, digamos, no tienen que ser una asociación para que formen parte, puede ser una familia, ¿verdad? Iniciativas individuales. Llevamos ya unas 188 iniciativas que han participado y interesante, justamente hablábamos con Marianela en la mañana de que revisando sobre las prácticas de trueque, por ejemplo, de 188, 100 respondieron que estaban desarrollando algún tipo de trueque, ya fuese al nivel interno de la organización, fuese comunitario, fuese con otras organizaciones, etcétera. Entonces, ese diagnóstico nos va a permitir devolverle la información que se recopiló a la gente, solo que a nivel por territorio y por sectores, para que a partir de esa información las personas y las organizaciones decidan qué estrategias quieren desarrollar en conjunto, ¿verdad? Ya sea para mejorar el acopio, la distribución, la comercialización, desarrollar otros sistemas, ¿verdad?, de intercambio como los trueques, ¿verdad?, con unidades de intercambio propias, específicas. También procesos, si quisiesen mejorar, digamos, todo el proceso de formalización para mercados formales y para acceder a política pública, también qué acompañamiento se puede dar desde las universidades, que tenemos en algunos casos proyectos en esos territorios. Y ese es un trabajo que estamos haciendo desde el Programa de Economía Social Solidaria, con la CISAN, con otros proyectos y otras organizaciones desde una mesa de economías e intercambios solidarios. Y ahora también desde la Vicerrectoría de Acción Social, desde el eje de socioproductividad, se van a sumar un poquito también a esta iniciativa desde la parte de apoyar a la creación de redes territoriales. Entonces, sí hay un gran reto y cualquier información también, si tienen información que compartirnos en el mismo Facebook del Programa de Economía Social Solidaria, nos pueden escribir, o si no, a proes@ucr.ac.cr. Ahí les dejo el correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yassi. Muchas gracias, Nadia. Y bueno, muchas gracias a todos los presentes. Esperamos que haya sido de su agrado, no lo dudo, por supuesto, que hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Y bueno, entonces nos va a quedar esto también en el canal de YouTube de la CISAN y también en la página de Facebook, por si ustedes quieren compartir o reflexionar sobre estos temas más adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias.